Muy buenas noches, mi nombre es Luis González, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional de tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios de Villavicencio. El día de hoy voy a hablar sobre riesgos físicos. Empecemos primero por exponer qué es el riesgo. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que algo o alguien sufra un daño o un perjuicio. Los riesgos físicos es aquel factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la salud de los trabajadores, que dependiendo de la intensidad, del tiempo y exposición y de concentración del mismo. Vamos ahora a hablar sobre las clases de riesgos físicos. Está el ruido, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, presión, radiación, vibración. Empecemos con el ruido. Dice que el ruido es uno de los contaminantes físicos más comunes que se encuentran en los puestos de trabajo, independientemente de las actividades de que se trate. El ruido es aquel sonido no deseado cuyas consecuencias presentan una molestia para el público y para su salud tanto física como mental, ¿sí? Para ello existen unas cualidades, ¿sí? El cual es ruido continuo estable, que es aquella que presenta unos niveles de presión sonora igual o constante a 5 decibeles, donde esta cuya presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene relativamente constante a través del tiempo. En la otra tenemos el ruido continuo fluctuante. En esta presenta subidas ya de nivel de presión sonora ya mayores a 5 decibeles, ¿sí? Dependiendo de la intensidad en su intensidad periódicamente, ¿sí? Y ya encontramos el ruido de impulso de impacto, es aquella que presenta niveles de presión sonora ya bruscas, ¿sí? Que presenta variaciones rápidas de presión en intervalos de tiempo cortos. Y los efectos para este riesgo del ruido presenta riesgos como fatiga auditiva, sordera temporal y permanente, trastornos sobre el sueño, el estrés, puede presentar desconcentración, irritación, fatiga y efectos psiquiátricos. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de protección para el ruido. Para esto es necesariamente utilizar lo que son tapones o orejeras para evitar los daños mayores de las personas. Ahora vamos a hablar sobre la temperatura. Dice que depende de la producción de calor o de pérdida de calor o de bajas temperaturas. La temperatura del cuerpo se mantiene entre 36.1 y 37.2 grados centígrados. Para ello, las fuentes principales de calor sería ya por las temperaturas del aire, el viento, las radiaciones del sol, las máquinas y los procesos, donde los efectos de clases se dan por fatiga, deshidratación, la disminución de la circulación, extremidades, temblor involuntario, sudoración, quemaduras en la piel. Y los métodos de ventilación, las medidas de prevención sería tener los techos altos para que el aire caliente suba, tener extractores ya que puede ayudar a regular la temperatura. En los conductores utilizar sistemas de ventilación
en los vehículos, ¿sí? Ahora vamos a hablar del el riesgo de la ventilación. Dice que ausencia del movimiento de aire en un espacio cerrado producido por su circulación o desplazamiento por sí mismo. Los efectos de la ausencia de la ventilación puede ser disminución del rendimiento, alteraciones respiratorias, creación de un ambiente de trabajo incómodo, posibles riesgos de intoxicación y disminución por la falta de aire. Los métodos de prevención para esta está medida entre dos clases que vendrían siendo la natural y la artificial. La natural es aquella que se propaga ya sea por la iluminación del sol, por fisuras de las ventanas, rendijas de las construcciones. Y la mecánica es aquella propagada por la regulación del aire mediante ventiladores, localizadores que se emplean, métodos de aspiración de aire acondicionado. Ahora vamos a hablar sobre la iluminación. Es aquella cantidad luminosa que se presenta en el sitio de trabajo cuya finalidad es poder realizar en condiciones de eficacia para poder presentar comodidad y seguridad a la hora de realizar el trabajo, cualquier tipo de actividad que se esté ejerciendo. El riesgo de iluminación puede ser incrementar de que el trabajador cometa errores por la falta de iluminación y evitar que se visualice rápidamente los peligros, ¿sí? En donde las medidas de prevención de la iluminación es adecuar la cantidad de luz de acuerdo al trabajo que la persona esté realizando. La otra sería pintar periódicamente las paredes de acuerdo a la luz. Mantenimiento periódicamente de la iluminación. La presión. Bueno, los efectos a la salud de la iluminación sería la fatiga visual, ¿sí? Vamos a hablar ahora acerca de la presión. Se debe al peso del aire sobre un cierto punto. Cuanto más alto es el punto, tanto menor será la presión por la altura, ya sea de un obrero que esté bajo tierra, que allí es donde obviamente se presentan las presiones altas. Cuando una persona desciende en el mar, la presión a su alrededor aumenta considerablemente. Los mineros que excavan túneles a menudo trabajan a presiones altas, teniendo el riesgo muy alto. La radiación, bueno, como podremos ver, la radiación es una energía que se transmite, que se absorbe en ondas, en forma de ondas o en partículas de energía. Los riesgos es que puede elevar la pigmentación, la exposición excesiva a rayos infrarrojos. La otra podría ser los ejemplos de los trabajadores expuestos a esta radiación podría ser operarios de radiografías, veterinarios, los soldadores. Estas personas son las que más tienen riesgo en la radiación, ¿sí? Los efectos nocivos, bueno, en realidad hay dos clases de radiación. Está la ionizante y la no ionizante. La ionizante es aquella que presenta mayores niveles de energía, como lo son los rayos ultragamma, los rayos X, los ultravioletas. Los no ionizantes son aquellos que presentan una radiación de menor energía, como es los rayos del sol, un ingeniero de sistemas, ¿sí? Y los efectos nocivos a la salud podría ser presentar quemaduras en la piel, cáncer. Y los métodos de prevención podría ser de que
No se deben descuidar los equipos emisores de láser mientras estén en funcionamiento. Usar ropa adecuada, equipamiento de protección adecuada para el uso de estas radiaciones. Mantener constantemente o periódicamente revisión de un médico. Ahora vamos a hablar de la vibración. Se puede definir como cualquier movimiento que hace el cuerpo alrededor de un punto fijo. Las clases de vibración presenta riesgos como traumatismo en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza, problemas en la articulación de las manos, ya sea por personas que manejan taladro como los obreros. El método de prevención para esta podría ser disminuir el tiempo de exposición del trabajador. Otro método de prevención podría ser rotación de trabajadores para ejercer esta actividad, pausas activas durante la jornada laboral, minimizar la intensidad de la vibración. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y muchas gracias por su atención.